expositiva, tener el concepto básico de lo que es la predicación expositiva y entonces empezar a entrar a las herramientas y al trabajo de ello. Entonces, hermano Esteban, ¿podrías darme alguna definición o qué entiendes tú por predicación expositiva? Voy a poner aquí como en una lluvia de ideas los conceptos que ustedes me van dando. ¿Qué es la predicación expositiva o qué entiendes tú por predicación expositiva? Bueno, el expositor está obligado ahora sí a analizar, a estudiar el texto y parte de él desarrollar en base a lo que el texto está diciendo. Ahora sí estructurar lo que es el tema de conversación o de lo que se va a hablar de una manera que gira en torno a todo lo que es no solo el texto, sino tanto el contexto posterior y anterior, incluso en todo lo que es la escritura. Ok. Hermano Abraham, ¿sí entiendes la predicación expositiva? ¿Has escuchado alguna vez este término? Sí. ¿Sí? ¿Qué entiendes por predicación expositiva? Es el analizar el texto para encontrar qué es el propósito o por qué el autor original lo estaba escribiendo. Buscar predicar, exacto, pues, lo que dice el punto principal del texto a la audiencia. Muy bien, analizar el texto. Hermano Gamaliel. Es permanecer en la línea para no añadir o quitar conforme dice la... Ahora, ¿en cuál línea? La melódica. No, permanecer en cuál línea. De no caer en legalismo, en el liberalismo. Ok, en la línea del principio, ¿no? Principio bíblico. Hermano Rigo, usted ya está nutrido de esto. Sí, pues yo definiría la predicación simplemente como predicar lo que el texto realmente dice. Predicar lo que el texto dice. Ahora voy a tomar la definición de Rigo para abundar en esto. Pero no hace lo mismo el temático. No hace lo mismo el hilativo o el analítico. No. Predicar lo que el texto dice. No. En la predicación temática, o sea, puede que sí lo haga, pero el margen de error es muy alto. Hay mucho margen de error. En el temático, como lo predica David Hell en su libro de predicación expositiva, se pueden hacer, por ejemplo, la predicación ebria, donde, por ejemplo, la predicación ebria es como va un borrachito y se agarra de algo para que le ilumine su camino. Lo que en el temático es, quiero hablar de la oración, yo voy a buscar todos los textos que hablen de la oración y puedo caer en el error de espiritualizar y a lo mejor porque el texto dice la palabra oración, yo creo que se refiere a la oración, pero no necesariamente. Entonces creo que el temático no puede que no haga eso. Rigo citaba a un autor, se llama David Elm, y él dice que la predicación para muchos es, dice él, no sé dibujar muy bien, ¿no? Disculpa, permiso. Pase, señor, pase. Don señor. Pase. Mira, si yo te dije, señor Esteban, para que le des el lugar a Elizabeth, o a Elizabeth para como quieras. Bueno, decía Rigo, citaba al autor David Elm, y dice que dentro del tema de la contextualización, dice que para muchos la predicación es lo que para un borracho es una farola o un poste de luz, que lo utiliza más para recargarse que para recibir iluminación. O sea, lo que decía él es que muchos utilizan un texto de la Biblia para apoyar un argumento, mas no están estudiando en realidad lo que el texto dice, sino lo usan como un apoyo para exponer algo que el texto en realidad no dice. Entonces lo utilizan como un pretexto en cierta manera. Por ejemplo, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto que estamos mencionando, pero es interesante ver que predicación expositiva, si es predicar lo que el texto dice, pero aquí le faltó al hermano Rigo algo y ahorita lo vamos a poner una definición completa dentro
de su contexto, exactamente. No es lo mismo predicar lo que el texto dice a predicar lo que el texto dice dentro de su contexto. Porque entonces ahora sí, yo ya no estoy utilizando el texto como un apoyo para mi argumentación personal. Yo ya estoy usando un texto que fue previamente inspirado por el Espíritu Santo con una intención original, y vamos a usar un concepto que vamos a aprender a una audiencia original. Es decir, que ese texto que estamos estudiando, que estamos leyendo, que vamos a compartir, originalmente fue dado a nosotros. No, fue dado originalmente a una audiencia específica, y que nosotros debemos de tomar la verdad bíblica para aplicarla a nosotros sin alterar el mensaje original. Entonces vamos a poner una definición de lo que es predicación expositiva, así que vamos a anotar. Este concepto lo tomé de Mark Dever. Había uno que Sugel Michelin dio, está muy largo, está muy bueno, pero quise sintetizar algo más que nos quede en la memoria. Mark Dever dice que la predicación expositiva es lo siguiente: es la comunicación de un concepto bíblico. Vamos anotando, por favor. Es la comunicación de un concepto bíblico. Mande. Es la comunicación de un concepto bíblico, derivado de, concepto bíblico, derivado de, y transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical, y literario de cierto pasaje. Y eso que este es el resumido. No, si les doy el Sugel Michelin no acaban. Ahí lo tienen en el libro. Dice, literario de cierto pasaje en su contexto, que el Espíritu Santo aplica, primero a la personalidad. Me encantan las teclas, ¿cómo se le llama? Que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y la experiencia del predicador, y luego a través de este a sus oyentes. Ahora sí. Sugel Michelin dice que la predicación expositiva es la experiencia del predicador, y luego a través de este a sus oyentes. Sugel Michelin decía, la predicación expositiva es la comunicación en forma de un discurso oral transmitido por medio de un hombre lleno del Espíritu Santo con toda la personalidad, predicando con autoridad, denuedo, convicción, pasión, un mensaje de las Escrituras derivado de su contexto histórico, gramatical y cultural a la audiencia en sus oyentes. Eso dice prácticamente Sugel Michelin. Todo eso, entonces lo resumimos algo más cortito. Pero el concepto de predicación expositiva es que el predicador va a comunicar un mensaje que viene derivado del texto bíblico, pero que dentro de ese texto bíblico hay un estudio de por medio. Y me encanta la definición de Mark Dever, porque él dice, el Espíritu Santo lo aplica primero al predicador, a la personalidad y a su experiencia, y después a los oyentes. Es decir, que el mensaje te debe de afectar a ti primero. Y no podemos predicar un mensaje que a nosotros no nos haya afectado primero. El riesgo de la predicación expositiva es que se vuelve, o el riesgo de los que estudian la predicación expositiva es que muchas veces el sermón se vuelve académicamente algo que hacemos. Y la predicación no es algo que hacemos académicamente solamente. O sea, no es solamente un estudio académico, un trabajo exegético para hacer un ensayo o hacer un proyecto, sino que vamos a comunicar algo que el Espíritu Santo ya nos impactó en nuestra vida. Algo que, por ejemplo, el hermano Esteban hace mucho, y me gusta cuando lo menciona, es que él cuando escoge el texto que va a predicar siempre dice, yo predico algo que yo estudié esta semana, algo que Dios me habló esta semana. Así debe de ser. No podemos, es que lo que hacemos muchos novatos en el ámbito de la predicación expositiva es, voy a explicar algo que esté bien fácil. Y nos vamos por esa parte. Es que está más fácil.
Pero no se trata de predicar lo que sea más fácil, sino ¿por qué estás predicando eso que estás predicando? Ahora vamos a ver, antes de entrar ya a las herramientas, ¿por qué es urgente la predicación expositiva? Y vamos a ver un ejemplo del porqué de la necesidad de la predicación expositiva. Y para ello, vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero que ustedes abran sus Biblias, por favor, en el libro de Juan. Vamos a hacer un ejemplo. No sé si lo puse en el curso pasado, pero si no, lo vamos a hacer otra vez. Porque este no me lo inventé yo, Este no me lo inventé yo. Este lo escuché en una conferencia. Conferencia Bautista Fundamental Independiente. Ahí les va. Las rodillas ensangrentadas del velo de la perpetua socorro. Ya se rayó el río la vestidura. San Juan 11. ¿Qué se me subió la hermana de mí? San Juan 11. Nada más déjenme parecidos bien los versículos donde va a estar. Tengo que comprar una Biblia de NBI porque 38 y 39. Hermanos, no les estoy mintiendo. Esto yo lo escuché en una conferencia. Y mucha gente dijo, wow, qué tremendo mensaje. Bueno, vamos a ver. ¿11 qué, perdón? 11, 38 y 39. Si lo puede leer alguien, por favor, que lea bien. 38 y 39 dice, 38 y 39. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Hasta ahí, la te volaste. Quitad la piedra, hasta ahí. La predicación, el tema de la predicación, y lo anoté yo en una libreta porque dije, lo tengo que usar como ejemplo para mis clases. El tema de la predicación se llama quitando las piedras de tropiezo del cristiano. Vas para afuera, Jonathan, vas para afuera. ¿En serio fue ¿Pero eso fue en un curso o fue un mensaje? ¿Fue un mensaje? ¿En serio fue? Hermano, no, Eso te alguna puedo dar vez hasta la fue. fecha exacta cuando escuché ¿En eso. serio? ¿Es en serio? Pero eso fue en un curso de prédica. No, en una conferencia. En una conferencia bautista, en una conferencia, un evento, se predicó este sermón. Y tengo el nombre del predicador, nomás que lo tengo en anonimato. No lo diga porque... No lo quiero quemar. Porque... Pero escuchen. El tema fue quitando las piedras del camino. Si tuviéramos una palabra semilla o una palabra base, la palabra clave fue quitar la piedra. Esa fue la palabra clave. Santo Claus. Pongan atención, no en comentarios porque vamos a ir desgajando esto. No se me adelante. Y los puntos fueron los siguientes. Debemos de quitar las piedras del pecado. Les estoy dando el bosquejo cómo fue. Quitar la piedra del pecado. Quitar la piedra del desánimo. Me suena como a las de Goliat. Las 5 piedras, ¿no? Las 5 piedras de Goliat. No, pero ese yo me lo inventé. Este sí. No, eso no se lo yo inventó. Yo lo he predicado que yo también lo escuché. Espero que no estén notando este bosquejo porque... No, es como ejemplo. Sí, yo sí lo puse. Ok. Puse, es urgente la necesidad de predicaciones positivas por predicaciones como esta. Ajá, Ejemplo. esto no es, Ok. sino el gama el domingo. Hermano, Y agarra el bosquejo, vean ya las tiene para el piedras, domingo. las piedras de Lázaro. Aquí están, hasta me las memoricé. Dije, tengo que aprendérmelo porque si un día no estudio voy a sacar esto. Rencor, dice, del rencor. Ahí les va. Los puntos de la predicación de esa conferencia fue quitando las piedras de tropiezo del cristiano, basado en San Juan 11, 38 al 39. La palabra semilla, la palabra clave fue quitar la piedra. Y sus 4 puntos fueron quitando las piedras del pecado, quiten la piedra del desánimo, quiten la piedra del rencor y quiten la piedra de la amargura. Esos fueron sus puntos. ¿Cuál es el problema con este tipo de predicación? De veras, hermanos. Cuando salí de esa conferencia, o sea, a lo que voy es, dentro de estos puntos, digamos, hablando de estas cosas, dijo cosas buenas, dijo cosas ciertas. Sí hubo investigación de por medio en ciertos temas. No digo que no. ¿Cuál fue el problema? Espiritualizó el texto. Le dio un sentido que el texto no. Hizo lo que David él nos enseña en lo que es la predicación, le llama la predicación ebria. Usó un texto para apoyarse en un tema
desarrollar 4 puntos que no vienen del texto, porque el texto no dice nada de esto, sino que solamente utilizó la frase que está en el texto. Ahora, ¿cuál es el asunto con esa frase de quitar la piedra? No es el centro de... Primero, Jesús, cuando se escribió Juan y esa historia, ¿la intención del Espíritu Santo era esta? No. Para empezar, este suceso es un contexto, un suceso cultural. Eran los sepulcros antiguos. Entonces, el problema con las predicaciones modernas es que muchas de ellas vienen derivadas de cosas como estas. Y esto, como les vuelvo a repetir, no lo inventé yo lo escuché. Yo estaba sentado en esa conferencia escuchando esto. Ahora, siempre, y eso es lo que les enseño a todos ustedes, hermanos, que compartimos púlpito, aunque estemos en un lugar así y escuchemos esto, tengamos una actitud de respeto. No tengamos una actitud de soberbia, ni de orgullo, ni de estar tratando de corregir al predicador ahí. No, esto está mal, así no se debe. No hagamos eso. Porque dentro de todo, pues, lo que yo hice fue como un mendigo que no ha comido en meses. Buscar a ver qué agarro para llevarme, porque obviamente ya uno que conoce dice tú, ay Señor, no puede ser. Pues yo busqué algo de aquí que pudiera decir, bueno, pues una frase, algo que me quiero llevar a mi casa. ¿Qué es el problema? Que cuando la iglesia abre la Biblia, porque yo veía gente con sus Biblias abiertas de pasaje anotando en la Biblia, y estaban anotando esto. Y cuando ellos lean Juan 11, 38 y 39, no van a leer la esencia de la idea original de Juan 11. Para empezar, es un texto narrativo, y yo no puedo agarrar 2 versículos, es cortarle la esencia. Pero el problema es que muchas veces a esto le llamamos buena predicación. Y dentro de estas cosas, no solamente el cómo se forma un sermón de un versículo así, sino lo que se llega a decir en medio, donde ya no hay preparación, no hay estudio, ya es como una serie de insultos, de testimonios, de poner mi experiencia, de platicar mi vida, platicar la vida de otros. Y utilizan el texto para abrir, pero jamás regresan a exponer el texto, jamás. O sea, lo usan para abrir, pero nunca exponen el texto, porque ya olvidamos este texto, porque ya nos centramos en otras cosas. Y bueno, estos puntos vienen derivados de otros textos. A esto se le llama sermón tópico. Pues tus puntos mayores vienen de otros textos. ¿Cuál es el problema? No, el sermón tópico no es que sea el problema, el problema es que temático, ¿verdad? Tópico y temático son similares, nada más que el temático es un tema específico. El tópico es como esto. Agarro algo que me llama la atención. ¿Sí? Entonces, ese es el problema de la predicación de hoy. Que a lo mejor dijo herejías el predicador, y decía, no dijo alguna herejía doctrinal, no. Que dijo cosas interesantes o buenas que nos pueden ayudar, sí. Pero entonces cuando tú le preguntas a la gente, ¿de qué trató la predicación? Pues nos habló del pecado, y luego nos dijo que el desánimo, y luego nos dijo que el egoísmo. Y no hay un orden lógico en estas cosas. No hay algo lógico entre una cosa y otra. Porque el pecado es una cosa, pero la amargura es otra. ¿Y de dónde viene la amargura? O sea, no hay una secuencia lógica. Simplemente es por el hecho de decir, bueno, se me ocurrieron 4 cosas con las que yo creo que cualquiera batalla, y las ponemos ahí. Entonces, esa es la razón por la cual hay una urgencia de la predicación expositiva, que la iglesia necesita estar alimentada de la Biblia. Y miren, yo les puedo decir ahorita, yo les invito a comer, vamos a nutrirnos. No es lo mismo darle a la gente un plato de sopa Maruchan para calmar el hambre, que darte un espagueti a la boloñesa, con camarones de verdad. Una sopa con camarones de verdad, a darte una sopa instantánea con pedacitos de cartón en forma de camarón. No es lo mismo. No es la misma nutrición. No es lo mismo comer unas papitas para calmar el hambre que comerte un plato de buen comer con todos los elementos indispensables de la pirámide alimenticia. No es lo mismo. Ambas quitan el hambre. Una me va a dar más hambre que otra. Entonces te das cuenta que la iglesia no crece
Y tú dices, pero ¿por qué las iglesias no crecen? ¿Por qué los miembros no crecen? ¿Por qué los miembros no saben doctrina? ¿Por qué los miembros no conocen las bases bíblicas? ¿Por qué la gente no conoce los principios básicos del evangelio, de la salvación? Por este tipo de cosas, porque muchas veces no hay doctrina. Por ejemplo aquí, pecado, podríamos decir, bueno, hablar de abortología un poco, pero hablamos de pecado como, no, y tú que eres una chismosa, que te metes en problemas, que tu boca no la paras. No hay doctrina de fondo. No hay teología sistemática de fondo. Entonces, ¿qué pasa con la gente? No, el pastor ya nos regañó, las chismosas, no, nos dio con todo, nos tiró. Pero, ¿cuál fue el propósito? El crecimiento espiritual. No. Por eso muchas iglesias están como están. Por eso el apóstol Pablo claramente dice a Timoteo, dice, tú has aprendido las escrituras desde la niñez, y estas te pueden hacer salvo, y todas las escrituras son inspiradas por Dios y útiles. Pero si se usan de esta manera, la Biblia pierde su utilidad, no porque tenga poder, no porque no tenga poder, la Biblia tiene poder, pero porque la interpretación y el sentido es completamente equivocado. Es como si yo te recetara un medicamento que no es para tu enfermedad y lo usas porque es medicamento, pero no es el que tú necesitas. Si estamos entendiendo el punto. Y como esto he escuchado cientos y cientos y cientos, y sigo escuchando porque me pregunto yo, y no lo escucho tanto porque me guste, me escucho porque digo, Señor, ¿cuándo será que vamos a despertar, a darnos cuenta que no le estamos haciendo bien a la iglesia? Hermanos, este tipo de sermones, sinceramente, es más, si yo les digo, vamos a hacer un sermón para el domingo, te aseguro que no te tardas ni más de 2 horas en hacer algo como esto. Todos hemos leído en la Biblia y nos ha gustado una frase, un fragmento, un salmo. A todos nos encantan los salmos y vemos un fragmento y decimos, ay, qué bonito sentí en ese salmo, pero esa es la idea del autor en ese salmo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando predica alguien los salmos? Pues si el salmo tiene 12 versículos, pues nada más agarramos los primeros 6, porque los otros no cuentan, es que no les entiendo. No, la Biblia es una unidad que predica toda la Biblia. El predicador expositivo debe predicar toda la Escritura. ¿O a poco solamente Dios inspiró el Nuevo Testamento? No. ¿A poco Dios solamente inspiró los primeros 6 versículos y los otros 6? Yo he oído de predicadores que dicen, vamos a empezar una serie de estudios de Filipenses, o de Mateo, o de Hechos, y no predican todos los versículos, agarran solamente versículos que son los que más son llamativos. A todos nos gusta predicar, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, y muchos sermones han salido de ahí. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todas las que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Esos versículos nos gustan, pero el contexto en el que los estamos predicando es el contexto que el Espíritu Santo los dio. Esa es la cuestión. ¿Cuál es el propósito entonces de nosotros al desarrollar habilidades de predicación expositiva? Que delante de Dios estemos conscientes de que lo que estamos compartiendo es realmente lo que Dios, por medio del Espíritu Santo, trató de inspirar, y que nosotros seamos lo más fieles y leales al texto lo posible que está en nuestras manos. Entonces, hermanos, la predicación expositiva tiene 6 beneficios. Número 1, protege de sacar textos fuera de contexto. Esa es la primera virtud de la predicación expositiva. Protege de sacar textos fuera de contexto. ¿Cuántos no hemos escuchado de ese famoso texto? No vestirá el hombre ropa de mujer, ni la mujer vestirá ropa de hombre. ¿Para enseñar qué? Que las mujeres se pongan falda y los hombres pongan Que las mujeres... corbata Usar un texto... Tiene 6 beneficios, ¿verdad? 6 beneficios, sí. Usar un texto para decir lo que yo quiero decir. O escuchen, voy a tocar fibras sensibles para muchos de nosotros. Para decir lo que yo quiero decir, o para repetir lo que me enseñaron de mi denominación allí. Ah, es que lo dijo el doctor o el pastor fulano de tal. ¿Es Biblia? ¿Es Dios? Es Biblia, hijo. No, no siempre. Porque muchas veces replicamos convicciones denominacionales, no principios bíblicos. No principios bíblicos. No es lo mismo predicar una convicción denominacional
a predicar un principio bíblico. Así es. No el dominio. Porque ¿qué es lo que cambia vidas? ¿Las convicciones denominacionales o el principio bíblico? Principio. Hermanos, ¿qué hacían los fariseos en su religión? ¿Qué predicaban los fariseos? Tradiciones de hombres. ¿Y qué hizo Cristo con ellos? Les dijo, bravo, también, así debe de ser, están llevando la religión al tope. Cristo les dijo, ustedes son hipócritas. Porque la gente que se dedica a predicar convicciones denominacionales se convierten en personas que viven para sus convicciones, pero lejos de los principios bíblicos. Y entonces tú dices, y tú puedes ver mujeres faldillonas, con ropa muy holgada, con velo en el rostro, pero incongruente en su manera de vivir en el trabajo, en la casa o en la escuela. Tú dices, ¿por qué? ¿Por qué esa incongruencia? Porque solamente adoptaron convicciones basadas en... Y muchas de esas convicciones denominacionales están bajo el factor el miedo al hombre. Le tenemos miedo al pastor. Hermanos, la iglesia no le debe tener miedo al pastor. La iglesia debe tener un temor a Dios, no al pastor. Pero el problema con las convicciones es que llegamos a tenerle miedo al hombre. Porque si no, porque él dice si esto es de Dios o no es de Dios. Y no escudriñamos las escrituras para darnos cuenta si esto es de Dios o no es de Dios. Entonces, protege a la iglesia de sacar textos fuera de contexto. Ahora, esto no nos lleva a una mala doctrina, este mensaje en sí, pero ¿qué nos diferencia cuando predicamos así a los que predican prosperidad, que hacen exactamente lo mismo? No nos diferencia en nada. A lo mejor yo tengo una buena doctrina en cuanto a la salvación, en cuanto al conocimiento, y como a esta gente le encanta tirarle a los de la prosperidad o a los pentecostales, pero realmente muchos de sus normas son exactamente las mismas, sacar textos fuera de contexto. Y delante de los ojos de Dios es el mismo pecado. Es lo mismo. Siguiente beneficio de la predicación expositiva: evita la manipulación a la audiencia. Evita la manipulación a la audiencia. Si no haces esto, Dios te va a castigar. Si no diezmas, Dios te va a quitar tu trabajo. Si no das a Dios todo tu cheque, Dios no te va a proveer mañana. ¿Y qué pasa? A eso le llamamos nosotros o decimos, es que es Biblia. Pero realmente el texto está comunicando esa idea. A todos nos encanta estos textos. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, nos abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y escuchemos prédicas como estas en ese texto. Ya ven, hermanos, por eso estamos pobres, porque no diezmamos. No estoy diciendo que el diezmo esté mal. Lo que estoy diciendo es cómo usamos un texto para hacer que las personas hagan lo que yo les estoy pidiendo que hagan. La predicación expositiva evita la manipulación de la audiencia, porque la gente al leer el texto está viendo lo que el texto verdaderamente quiere decir, y entonces la gente puede estar consciente de decir, esto es lo que Dios verdaderamente está diciendo. Es Dios el que me está pidiendo que viva de semejante manera. Beneficio número 3. Esto ya es para cuando estamos predicando. Evita que seamos repetitivos en los temas. Otra vez, el hermano Río va a predicar del aborto. ¡Otra vez! ¿No tiene otro tema? Bueno, evita que seamos repetitivos, porque al predicar series de libros, no siempre vas a predicar lo mismo. Por ejemplo, si yo estoy predicando la primera carta de Pablo a los Corintios, voy a tocar muchos temas. Voy a tocar división en la iglesia, voy a tocar disciplina, vamos a hablar de la cena del Señor, vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar de la inmoralidad, vamos a hablar de la resurrección, vamos a hablar de muchos temas. Si tú estás predicando el libro de Gálatas, vamos a hablar de muchos temas. Romanos, vas a hablar de muchos temas. Es decir, evita que seamos repetitivos en predicar siempre lo mismo. Hay veces que predicamos lo mismo, pero nada más volteado. Hay veces que el predicador predica lo mismo y es volteado. ¿Cómo fortalecer tu fe en tiempos de crisis? ¿Cómo ser feliz en medio de un mundo salvaje? ¿Cómo tener santidad en medio de un mundo? Siendo una luminaria en una generación. Luminares en el mundo. Ya ni me digas, porque cuando llegue Filipenses ese pasaje lo voy a querer. Siendo luminares en el mundo.
Pero olvidamos que la Biblia nos habla de otros temas. ¿Cuántas veces hemos escuchado temas en iglesias de la disciplina en la iglesia? Cómo tratar un asunto de como el que vivieron en Corintios 5, de un hombre que entra con su madrastra. ¿Cuántas veces escuchamos acerca de la disciplina en la iglesia? ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de la redención, la justificación, la salvación por gracia? Muy pocas veces. Pero ¿cuántas veces escuchamos temas triviales, superficiales como estos? Que están buenos decir, ay, hay piedras de tropiezo en mi vida cristiana, pero no de esta manera, no de esta forma, no alterando los principios. Número 4, beneficio, nutre de manera eficaz la congregación. Lleva a la iglesia a un crecimiento porque la iglesia va aprendiendo cada vez más de la Biblia. Van aprendiendo de otros textos, van viendo que toda la Biblia es útil. Por ejemplo, ahorita en el presente, a mí me está gustando más predicar el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. No por una preferencia porque este sea más inspirado que el otro, sino porque veo que el Antiguo Testamento tiene una utilidad tan maravillosa que no hemos visto. Es un libro, es un testamento infravalorado en el medio evangélico. ¿Cuántas veces hemos oído sermones del Antiguo Testamento? Muy pocas veces hemos oído sermones del Antiguo Testamento. Han sido libros muy infravalorados. Es que de hecho, precisamente, en muchas iglesias se han encargado de enseñar que el Antiguo Testamento pues ya nomás es porque pues ya es viejo. Ya lo que importa es que estamos en el Nuevo Pacto y ya tienen en poco al Antiguo Testamento, precisamente porque no hay predicación expositiva y enseñan cosas de manera incorrecta y por eso menosprecian al Antiguo Testamento. Muchas veces eso, pero la predicación expositiva nos lleva a nutrir a la iglesia y a ver libros diferentes y estudiar libros diferentes. Aprendes de Romanos, aprendes de Éxodo, aprendes de Génesis, aprendes de Filemón, aprendes de Judas y aprendes de los libros históricos, es decir, aprendes de todos los libros y hay un crecimiento exponencial en la iglesia, porque es como si le dieras a una persona un plato del buen comer, le das proteína, su porción de grasa, su porción de verdura que contiene la fibra y le das un alimento complementario. ¿Qué pasa cuando no hay eso? Bueno, no crece parejo la gente. Imagínate a una persona que dice que se quiere nutrir y le das puros frijoles y le das arroz con frijoles y le das puras tortillas. ¿Qué le estás dando a esa gente? Carbohidratos. Muchos carbohidratos, tortillas, arroz y frijol. Y la proteína, pues el frijol tiene poquita proteína. No funciona. O cuando le das pura carne con atún, con asado, ¿qué le estás dando a esa persona nada más? Exceso de proteína. No es darle una cosa de todas, es darle todas las cosas a la congregación. Ayuda a que la iglesia crezca saludablemente. Siguiente principio, siguiente beneficio, ayuda a que la predicación sea cristocéntrica. Y uno de los puntos claves de la predicación expositiva es que Cristo tiene que estar en tu predicación. Si Cristo no está en tu predicación, decía Carlos Spurgeon, no hay Cristo en tu sermón, caballero, entonces vete y no vengas y prediques nada más hasta que no tengas algo bueno que decir. Ese era lo que Spurgeon le decía en el libro Discurso a mis estudiantes, a los que preparaba. Si Cristo no está en el sermón, no sirve de nada ese sermón. Porque, por ejemplo, aquí, en este modelo de bosquejo que vemos, cuando yo escuché este mensaje, yo decía, bueno, estos principios están bien. O sea, está nutrido, ¿no? Me enseñas del rencor, me enseñas de la amargura, me ayudas a ver. Pero mi pregunta era, ¿y Cristo dónde encaja en todo esto? Porque a veces entonces convertimos la vida cristiana en una serie de conceptos morales. Haz, no vayas, ve, canta, no cantes, sirve, no sirvas, no hagas esto, no hagas aquello, no vivas así, no te pongas esa ropa, no vayas al cine, no vayas a tal lugar, no vayas. Y las predicaciones se vuelven un conjunto de conceptos morales y la pregunta es, ¿y Cristo dónde está en eso? Porque entonces el creyente ya no ve a Cristo, ve otros factores, incluso, hermanos, y no hagan eso, por favor, predicadores, hermanas, que vayan a enseñar un día. A la gente no nos interesa saber tu vida,
No nos interesa saber si de chiquito te caíste y te hiciste 2 chipotes. O sea, está bien que a veces ponemos una ilustración de nuestra vida y está bien a veces usarla como una referencia, pero la gente no viene a escuchar de nosotros. La gente no viene a aprender de mí. Ah, el pastor Carlos. La gente viene a aprender de Cristo. Ellos vienen a ver a Cristo como el modelo de la predicación. Y perdona, y aún así, cuando estamos predicando y que usemos una experiencia personal para ilustrar la predicación, o sea, nomás una. Ahorita vamos a llegar al punto de las ilustraciones, en el punto que vamos a tratar, por eso quiero avanzar, para ver si alcanzamos a tocar esa parte. Pero a lo que me refiero es que la persona debe de ver a Cristo en todas las áreas de todo el sermón. Cristo debe estar en el sermón, porque Cristo está en las mentes de Pablo, en la mente de Pedro, en la mente de Santiago, en la mente de Juan. O sea, Cristo está en la mente de todos ellos, y Cristo también está en el Antiguo Testamento, y la obra de Cristo debe ser vista a la luz de esto. Porque ¿de qué me sirve a mí como cristiano este principio? ¿En qué me ayuda? ¿Por qué lo debo de dar? ¿Cuál es el resultado? Etcétera, etcétera. Entonces nos ayuda a ser cristocéntricos. Y por último, la última virtud nos obliga a tocar temas complicados. Nos obliga a tocar temas complicados. Cuando hablamos de temas complicados, estamos hablando de temas que a lo mejor normalmente en la congregación pues no tocaríamos. Temas que a lo mejor normalmente no daríamos. Por ejemplo, la disciplina de la iglesia. Por ejemplo, las malas prácticas en la cena del Señor. Por ejemplo, ¿qué otro tema, por ejemplo, le tenemos miedo? Por la gente, la doctrina de la elección. Que pareciera que está maldita la doctrina de la elección. No hablemos de la doctrina de la elección porque vamos a confundir a los miembros. Bueno, es que la doctrina de la elección es la base de la soteriología, no la puedes quitar. No, predicar Efesios 1 porque ya habla de la elección y que somos predestinados, y como yo no sé eso y no me quiero meter en calvinismo, mejor vamos para afuera. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Nos obliga a predicar todo el consejo de Dios. Sobra la exhortación. ¿Qué? Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio con esto. Vamos a abrir nuestras Biblias precisamente en Filipenses, antes de que me enoje y les aviente otro marcador. Pero ¿por qué lo van a topar acá? El pecado, es como ahí el está el problema. Ahí está el problema. Vamos a Filipenses, rápido hermano, rápido. Filipenses, vamos a abrir en Filipenses 4:19. Me lo puede leer hermano Esteban Morales de Ramírez. 4:19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria. Ok, hasta ahí. Jesús. ¿Qué ejercicio vamos a hacer? Bueno, vamos a convertirnos en predicadores ebrios. Vamos a anotar, vamos a hacer un mini bosquejo de qué predicaríamos de ese mensaje a simple vista, así nomás de leer. O sea, es concurso de quién es más hereje. O sea, expositivo. A ver, escuchen. ¿Cuál es el sermón que sale nomás del simple vistazo de ese versículo? No les estoy pidiendo que lean contexto porque se supone que no lo hacen. A ver, los que son herejes. O sea, ahorita los que va a resaltar aquí. van a hacer un mini. Hay un mini bosquejito ahí de a ver. ¿Qué es lo que normalmente alguien predica de ese texto? ¿Qué es lo que normalmente alguien dice de un versículo como ese? Vámonos, tenemos 5 minutos, hermano. Aquí está la pluma y ahí están las hojas y aquí tengo plumas. Por si no trajeron lápiz, ¿no tiene ahí? Uno, ahí está un lápiz. Pero no ¿O ocupas lápiz. sacapuntas? ¿No tiene ahí? No ocupas lápiz. Una pluma está bien, hermano. Écheme ese lápiz, mire. En tu hoja de libreta o... Yo les digo por ejemplo porque no trajo libreta, el hermano vino así, él dice todo y me lo memorizo aquí. Yo pensé que Que no, quería la herejía aquí. Gracias. A ver, ¿quién dice más herejías? Pues el Jonathan dice. Cada quien, esto es cada quien. A ver, ¿qué es lo que normalmente ustedes escuchan en un sermón de ese versículo? ¿Qué es lo que normalmente se resalta ahí? Filipenses 4:19. Quiero que ustedes vayan aprendiendo a ver, analizar de lo que está pasando y lo que nos estamos definiendo. Tenemos 5 minutos, hermanos. 5 minutos.
Les diría, vamos a fingir que somos herejes, pero a algunos no les queda. Hijo, dale. Ya eres hereje. Que al cabo a veces te pasan el púlpito con los domingos. Échale. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. Yo no soy hereje, más Ahora resulta. Ahora resulta que nadie son herejes. No es de que seas hereje, simplemente es que es lo que uno normalmente en un versículo como ese predicaría o dice. Quiero que aprendan a diferenciar a lo que estamos tratando de enseñar aquí. Si alguien ya lo tiene, me dice. Es su tema, tu texto y sus puntos ahí. todo, ok. Sí, como que qué es lo que se comunica ahí. Así a ojo de buen hereje, pues. O sea, Digo, tú eres el número uno. Amén. El más hereje. No conozco otro. Otro más que ti. Le va a sangrar la nariz. Nomás la nariz me sacó por tu culpa, nada más la nariz. Ay, qué. ¿Listos? ¿Si alguien lo tiene? Yo merengues. Ahí está, ya déjeme borrar. la primera. A ver, El Manuel, teléfono. pásele por favor. Pásenme y anóteme su tema, su texto y sus puntos. A ver qué fue lo que salió de ese bosquejo inspirado por Dios. Predicar. Miren, hermanos, les da risa, pero eso es lo que mucha gente dice. Oh, así, es que así me lo dio el Espíritu Santo. Yo no creo que el Espíritu Santo haga Pero es eso. que yo ya venía orada y ayunada. Por eso. Yo Es sí, que ahí están los marcadores. ¿Sí? yo sí vengo Échale. ayunado, Los demás, todo termina, todos tenemos que hacer los ejercicios, hermano. Ahí está la dieta, hermano. Yo sí vengo con hambre. ¿Qué es lo que uno normalmente escucha? Ese versículo tan sencillo. Me copió, hermana Arely, Dios es tan rico que Él suplirá lo Porque que escuchan te hace, lo que te haga falta. Ejerce autoridad ahí, hermano. ¿Dónde está? Muy bien. Ya tenemos el texto, ya sabemos cuál es el texto. Pongan los primeros puntos. Fíjense el tema. Dios es tan rico que Él suplirá lo que haga falta. Y todos. Amén. Cierto, sí. Gloria. Amén. Si crees lo que Dios promete, di amén. Dile al que está a tu lado, Dios suplirá nuestra Fuerte necesidad. en tu. ¿Dice fuerte en tu cámara? ¿En tu problema? Re bueno para las herejías. Si tu crees problema esto, con dale el un baile, aplauso al que se Señor. Sí, no más. Que es una ¿Cómo? Si estás de acuerdo, no puedes Fuerte hacer. en tu enfermedad. Ay, caray, eso sí está más. Confianza en su Está promesa. prometiendo que te va a dar. Ya está elaborando su sermón, déjenla en paz. Para las damas.
A ratos de esa semana, digo, los diezmos subieron, machín. Alguien prometió la Lamborghini. Estresándonos por el recibo de luz cuando mira, ahí está la la fuente de respuesta. poder. Ahora, nos da grasita porque estamos haciendo ejercicio, porque ahorita ya sabemos. Pero ¿cuántas veces nos estuvimos sentados en una banca de la iglesia oyendo algo como esto? No, a lo mejor no es el tema en particular, pero otra cosa, y dijimos, es palabra de Dios. Ahorita nos da gracia porque ahorita ya, O a veces- con el ejemplo que pusimos anteriormente, uno dice, caray. O a veces no necesariamente una predicación, por ejemplo, a veces cuando los hermanos están pasando situaciones, hermano, échale ganas, recuerde que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y usamos ese tipo de textos como para animar, que no se me hace mala intención, pero precisamente por Con la respecto línea a que lo que usted trae. decía ahorita Sí. acerca de lo del ¿qué se debe hacer? Por decir, cuando yo me doy cuenta en la iglesia, un predicador hace esto. Yo escuché una vez un predicador habló sobre Primera de Samuel, donde los filisteos mandan el arca de Dios, la devuelven y van vacas, y este predicador que decía, no, era un congreso de jóvenes, imagínense, más de 2000 jóvenes, y él decía que todos eran vacas y los pone a todos a mugir ahí todo el mundo, ¿no? Ay, no. En serio, sí, ¿Qué? sí. No, en serio. Vamos el rico, hermano. Sí, bueno, todo mujer ahí y nosotros como vacas tenemos que obedecer. Entonces cuando terminó, uno de los pastores fue y le llamó, o sea, no público, pero sí le dijo, pastor, Muy fariseo. permíteme decirte algo, te aprecio, pero el texto no habla. Sí, y en lugar de tú alentar a la congregación te dejas confundido, porque no dice eso, o sea, no es el propósito. Mira, el pastor le llamó la atención, o sea, le habló, lo exhortó, lo animó, y yo pude ver, o sea, escuchar que esta persona pues tuvo una humildad para escuchar, y incluso con el pastor se disculpó y dijo, pues tendré que poner más atención en lo que estaba predicando. Ese es el caso extraordinario que normalmente no pasa. Cuando Sí. tú corriges a alguien, la persona Sí. normalmente lo toma positivamente. Porque, hermanos, todos en nuestro círculo, en nuestro entendimiento, nos sentimos que estamos haciendo lo que es correcto. Ahorita le voy a poner esa pirámide que yo aprendí, y cuando tú entiendes esa pirámide y ves en dónde estás, tú puedes escuchar recomendaciones, tú puedes escuchar reprensiones, correcciones. Cuando no estás en esa pirámide, en el punto donde vamos a ver donde están muchos de ellos, lo más sencillo que hacen es, te tachan de soberbio, te tachan de orgulloso, te tachan de arrogante, te tachan, y empiezan a sacar otro versículo fuera de contexto. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Sí, Otro pero sería para nosotros texto, como bueno. predicadores, yo creo. Para nosotros que ponerse los conocemos pies, sí. y tiene la confianza con esa persona, para empezar, yo ya más o menos voy identificando dónde está este problema y prefiero no asistir. Para no tener que hacer eso, porque uno realmente como pastor tiene que decirlo, como yo le aplaudo al pastor que fui y le digo, respetuosamente, claro, Sí, sí. ya sabes que... Pero si yo no tengo confianza con la gente, yo lo que hago es, no digo nada porque pues no es mi iglesia, no lo conozco, pongo mi mejor cara, porque no me voy a poner en la posición de que sé más que la persona que está ahí, y trato de agarrar lo que mejor yo trato de aprender. La verdad es que a veces es muy complicado, ya cuando está un asunto como ese que tú pusiste a mi extremo, ver qué bueno le encuentras, pues ya sí está más. Vamos a analizar lo que hizo la hermana Arely. Su tema fue, Dios es tan rico que Él suplirá lo que te haga falta. Re buena, padre. Y sus puntos puso, Él es fuerte en tu problema económico, fuerte en tu enfermedad, confía en su promesa. ¿Cuál promesa? Pues ¿De obviamente qué te vas a el texto, ¿no? El texto de Filipenses 4:19. Fiel al texto. Está basando su mensaje y está diciéndole a la iglesia que esta promesa es para todo aquel que tiene problemas económicos. Y de entrada, vamos a ver ahorita si Pablo está diciendo eso, que todos los... Yo he escuchado incluso esposos que le dicen a su esposa, no importa mi amor, gástate el dinero, vamos a comprar la comida, pues bueno, vámonos a comer. Mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Y se gastan el dinero que tenían para el mandado y como una licitación para tener una mala administración económica. Usando un texto, una promesa, haciéndola genérica. Como hijo de Dios, Él te escuchará. Fíjense, hasta herejía se aventó con esto, Pues tiene la promesa de lo que le pidas te vas. No, pero es que Dios con D minúscula. No, pues yo tengo mucha falta de ortografía, ¿eh? Falta de ortografía. Dice, falta te de dará oración. lo que falte en crecimiento, ministerio y problemas con los demás. Fíjense, hasta metió
metió ministerio y etcétera. Hermano, usted es la más hereje que Ya me dio escuchamos. miedo. Dice, te suplirá lo que te haga falta. A en ver, todos alguien los tiene aspectos. algo diferente, ya no lo vamos Económico, a... salud Sí, para- y de Ya no lo vamos a rayar, pero algo Sí, diferente a esto. A ver, Jonathan. No, nomás dilo así al altavoz. ¿Cuál es el tema y tus puntos? El tema es la providencia de Dios. La providencia de Dios. Más, Luego, más teológico. el primer punto es, el Señor proveerá las necesidades del hogar. Ok. El segundo, Dios proveerá para diezmar. Ajá. El otro, Dios suplirá salud. Ajá. Y Dios suplirá los deseos de tu corazón. Fue un poco más discreto que el de la hermana en el sentido, más discreto en qué aspecto, en que es más sutil. Es que es un hereje académico. A ver, échale el tuyo. No, pues es muy parecido. Muy parecido. Mi nombre. Y yo le puse el Dios de riqueza que suple nuestras necesidades. Número 1, Dios es el que provee. Número 2, no debemos preocuparnos por nada material. Ese es su punto. Y luego, segundo punto, el Dios de riquezas en gloria. Número 1, somos hijos de un rey. Número 2, no batallaremos por cosas materiales. Número 3, Dios es el dueño del oro y de la plata. Eso soy. Dios del oro. Rico Maldonado. Parecido, Dios, el Dios que suple las necesidades, y empezó su primer punto como Dios, el Dios omnipotente, un Dios misericordioso, que siempre nos va a dar recuerdo a lo que necesitamos, pero también de acuerdo a su sabiduría. Más, el de Jonathan y el de Esteban son más discretos y sutiles en el aspecto de que cualquier persona de los mismos de nosotros, porque a lo mejor uno que está más habituado a entender lo que es la prosperidad, en el caso de Yabel y Rigo diría uno de volada, no, esto es falso. Pero en este punto, Si te lavan el coco. que son más A esos hay que conservadores, tenerles miedo. A esos hay que tenerles que son miedo. más conservadores, uno puede decir, Presente y todo. uno, Caballos de ahora, Troya. quiero que pienses en eso, que en este tipo de sermones que estamos desarrollando que ustedes ya hicieron. Ahora, compara esta acción con un cirujano que va a abrirle el corazón a una persona y lo va a operar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el que va a operar tiene que tener mucho cuidado en cómo lo va a hacer, porque la vida de esa persona depende de esa cirugía. Las almas de nuestra congregación dependen de nuestras predicaciones. Y tenemos una gran responsabilidad, porque tú le vas a vender a la gente una falsa promesa. Tú estás diciéndole a alguien, tú le estás prometiendo a alguien algo que Dios no dijo. Sí. Y estás usando su nombre. Como dicen en el medio secular, ¿cómo dicen? Que te adornas con sombrero ajeno. O sea, Saludas con sombrero ajeno. saludas con... Caravana con sombrero. Haces caravana con sombrero ajeno. O sea, Dios no está diciendo eso. Pablo no está diciendo que Dios va a suplir toda la necesidad de todos. Si vemos el contexto, Pablo estaba en escasez en diferentes situaciones. Estaba en la cárcel. Y esa promesa no es para todo el mundo. Algo estaba haciendo la iglesia de Filipos que Pablo les dice ese versículo. Sí. Si estamos entendiendo. No sé qué tenía. Pero ¿qué pasa? Como un cirujano les estamos vendiendo una ilusión falsa a la gente. Y entonces llega la gente a decir, pastor, pero usted dijo que Dios provee todas nuestras necesidades. Y ahorita estoy pasando una necesidad económicamente muy fuerte. ¿Dónde está el Dios que usted me dijo ¿Quién me va a suplir? Que me va a suplir. que me va a suplir? Oye, y ese es muy buen ejemplo, porque si lo aplicamos a la predicación expositiva, el cirujano antes de operar checó análisis de sangre, glucosa, cómo anda el corazón, si era candidato para operar, todo el contexto de la vida médica de esa Que persona eso para vendría siendo llegar a que la si lo operación. comparamos a nosotros, vendría Ujú. siendo nuestra exégesis. Exactamente. O sea, dándonos cuenta de qué vamos a hacer. Pero bueno, Elizabeth, ¿qué tienes tu hija? A ver. Esto es más sutil. No. ¿Más que ustedes dos? Sí. A ver. A ver, échale. Mi título es Dios proveedor. Ok. Wow. Luego ya está pues Filipenses 4:19. El primer punto, Dios es el que provee. Ajá. 2, con Él tenemos todo. 3, dar de lo que Él nos ha dado. Ya le sacó feria a la Falsa congregación. piedad, ¿verdad? Ya sale la falsa Ya le sacó piedad. feria a la congregación. Siempre impacta. Hermana, andamos batallando con juntar a los mini splits. No podrás suplir en un domingo. Pero pasa. Bueno, quiero que ustedes vean que algo tan sencillito ahorita se convierte en algo muy complejo a la hora de hacerlo.
Y entonces ahí es donde entendemos nosotros como predicadores qué gran responsabilidad tenemos cuando estamos detrás de un púlpito de comunicar, ¿verdad? Ahora imagínate, por ejemplo, que Elizabeth me haya dicho algo en una plática y yo me paro en el púlpito y diga, Elizabeth dijo esto, y yo le empiece a agregar cosas que Elizabeth no dijo. ¿Cuál creen que sea la reacción de Elizabeth al escuchar que yo estoy diciendo algo que según ella dijo, pero no dijo en realidad? ¿Cuál sería su reacción? Coraje. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Qué nos hace pensar que Dios está contento cuando decimos algo en su nombre que no quiso decir? ¿Sí entendemos? Pablo le decía a los corintios, dice que él predicaba de parte de Dios y delante de Dios. O sea, predicamos de su parte porque venimos en su nombre, pero también al mismo tiempo estamos conscientes que Él está delante de nosotros como nuestro primer evaluador. Y el Espíritu Santo va a confirmar, no, yo sí dije esto. Es como el teléfono descompuesto. Sí. Empezamos a agregarle cosas que la Biblia no dice. Y un principio que debemos aprender todos, hermanos, es cuando la Biblia guarda silencio, nosotros también tenemos que guardar silencio. Si la Biblia habla, hay que hablarlo. Si la Biblia no lo dice, claridad, no empecemos a añadir cosas que yo creo que la Biblia dice. Yo una vez cuestioné a un líder espiritual y yo le dije, está bien que usted quiera mantener una diferencia de convicciones, pero quiero preguntarle, ¿qué principio bíblico usted encontró para decirle a un joven que no puede ir al cine? No, pues que no somos del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No, pero no tiene nada que ver eso. Estamos hablando de ir a un lugar, como ir a un parque, vas a un restaurante y es música mundana, vas al trabajo, está la música mundana. ¿Qué es la diferencia en un cine, por ejemplo? Y a veces no hay argumentos claros porque son principios humanos, no principios bíblicos, y entonces no encuentras cómo responder a cosas semejantes. Con esto no estoy alentándolos a que vayan al cine, no vayan. Pero cuando la Biblia guarda silencio, también tenemos que guardar silencio. Y no, ¿de qué le sirve a la congregación hablar del cine en una predicación donde estamos hablando de un tema bíblico que la Biblia no menciona ese punto? ¿Por qué mencionar algo que la Biblia no dice? ¿Sí me estoy explicando? Muy bien, vamos a la siguiente... ¿No está borrado? Vamos a la siguiente sesión. Les iba a dar descanso, pero no, vamos a avanzar para la hora de la comida. Después de esta sesión vamos a comer. Vamos a tener 20 minutos para comer. ¿Te trajeron lonche o comida? Yo traje para compartir. La hermana de ya no es hereje, hermana. Le perdonamos sus herejías. Lonches. ¿Quién? ¿El de Gama? No, ya Gama ya. Hermano Abraham, no, pero ahorita van a ser los otros participantes. Nomás está bien. Siguiente tema. ¿Me copió? Es mi próxima predicación. Bien, ahora, antes de avanzar a otro tema, entonces, el texto bíblico que tenemos nosotros debe de ser colocado dentro de, dijimos, su contexto. Vamos a imaginar, no soy buen dibujante, hermano. Sí, recordamos. No soy buen dibujante. Amén. Pero voy a intentar. Soy tan buen dibujante como lo soy cantante. O sea, pésimo. Amén. Pero vamos a suponer que este es un libro, una Biblia. Usted es bueno, su propia opinión. Lo que nosotros vamos a hacer, hay dos cosas que se hacen al momento de estudiar la Biblia. La que acabamos de ver, los ejemplos que acabamos de hacer, se les conoce como eisegesis. Sí. ¿Qué significa la eisegesis? Yo introduzco a la Biblia. Hay algo que se llama marcos de referencia. No vamos a tocar ahorita ese tema. Vamos a abrir otro curso para hablar de otros aspectos que no voy a ver aquí ahorita, pero hay muchos principios que hay que ver. Vamos a ver argumentos, vamos a ver cómo hacer un bosquejo, vamos a ver cómo persuadir a alguien, vamos a ver los marcos de referencia, vamos a ver cómo crear un argumento, cómo redactar un sermón. Muchas cosas. No las vamos a ver todas ellas porque me quiero centrar en la parte exegética en esta sesión. Pero los marcos de referencia son aquellos pensamientos preconcebidos que nosotros ya tenemos. Contextos familiares, políticos, sociales, ideología religiosa, convicciones del pasado. Todas esas son los marcos de referencia.
yo nací en una cuna cristiana de la denominación Pentecostés y entonces yo con mi denominación la meto al texto y entonces hablo el texto debajo de la cubierta del pentecostalismo donde yo vengo, por ejemplo. Es un marco de referencia. O si yo soy de izquierda políticamente, pues yo voy a meter ideas izquierdistas al texto. O si yo vengo de un contexto donde no tuve mi mamá y papá, yo voy a meter eso a mi texto. Entonces, esos son los marcos de referencia y muchas cosas que vemos en las predicaciones de ahora, pues son una eisegesis. Yo le añado al texto. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? No una eisegesis. Nosotros debemos hacer una exégesis, que es diferente. La palabra exégesis significa sacar. Yo voy a escarbar en mi texto, voy a hurgar en mi texto y voy a extraer lo que mi texto dice. Entonces, y aquí es donde vamos a entrar ya al tema siguiente. Para la predicación expositiva, su base es una exégesis para poder nosotros comunicar. Entonces, vamos a utilizar el diagrama de un teólogo llamado Edmund Clowney, que después lo desarrolló Charles Simeon y otros predicadores del pasado, y que ha ayudado mucho en la predicación expositiva. Entonces nosotros, para predicar, necesitamos, pues, obviamente, usar la base, nuestro texto, y lo queremos llevar al día de hoy, que viene siendo nuestra audiencia actual. Ya dijimos que el camino más corto, que es el que acabamos de hacer, que es el que acabamos de ver, no siempre es el camino más seguro. Entonces, debemos tomar el camino más largo. Y para poder yo tomar entonces el camino más largo, yo tengo que utilizar la exégesis. ¿Para qué necesito la exégesis, hermano Esteban? ¿Para qué? Pues hay que ver el marco contextual del pasaje, tanto histórico como presente. Pero dijimos que queremos llegar aquí, ¿verdad? Sí, ¿cierto? Sí. Pero antes de llegar aquí, ¿a dónde tengo que viajar? Por ver la exégesis. Al tiempo del contexto. A la audiencia original. Al tiempo original. de ellos, Sí. que viene siendo la audiencia original. Yo no puedo tomar un texto y aplicarlo inmediatamente al mío, porque va a suceder los ejemplos que acabamos de hacer y el que acabamos de ver hace un momento. Entonces yo tengo que ir primeramente a la audiencia original. Tengo que ver cómo entendieron ellos esa noticia cuando la recibieron. Y entonces cuando yo tenga la información del tiempo de ellos, vamos a llevar nuestro sermón bajo una reflexión teológica o un tema de cristocentricidad para poderlo traer a nosotros ahora. Hay un pasaje que a mí me preocupó o no entendía yo bien, era el que cuando el Señor le dice, deje que los muertos entierren a sus muertos. Escuché una predicación acerca de eso donde, ¿no? O sea, enfatizan donde que si tu familiar se muere, pues al final ya se murió y no debe darle tanta importancia, ¿no? Pero estudiando un poco no dice ese el texto. Que estaba... Sí. Estaba agarrando el texto y estaba contextualizando completamente errónea. Estaba contextualizando mal. Uh-huh. Hay varios tipos de contextualización. Ahorita hablamos de la predicación ebria. Está lo que le llaman la predicación inspirada. Los versículos que, estos me hicieron sentir bonito y pues estos voy a hablar, ¿no? Lo que nos hace sentir emociones. Tampoco es algo que debemos hacer. Ahora, para poder nosotros llegar a ellos, entonces vamos a ver 3 herramientas en este día y tratar de cubrirlas todas. La primera herramienta que vamos a ver es la estructura. Segunda herramienta, contexto. Y tercera herramienta, línea melódica. Son las 3 herramientas exegéticas que vamos a ver. Hay muchas herramientas exegéticas. Análisis contextual básico, que son principios de hermenéutica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver lo que son estos tipos de principios exegéticos que nos van a ayudar. Son básicas, ¿no? Esos. Son básicas. ¿Para qué nos sirve estudiar estos 3 principios exegéticos? Para encontrar la idea original.
Algunos le llaman idea original, algunos le dicen énfasis, algunos le dicen la intención original del Espíritu Santo, algunos le dicen idea exegética, etcétera, etcétera, etcétera. El significado del texto también, algunos le dicen eso. Lo que queremos sacar es qué es lo que ese texto quiere decir en sí, cuál es la idea del autor en esa porción del texto. La Biblia, el libro que vamos a estudiar, se divide por secciones que se conocen como perícopas, que son donde está centrada la idea del autor. No vas a predicar todo el capítulo de Efesios o todo el capítulo de Romanos. Tienes que buscar la perícopa, dónde está la idea, de dónde a dónde abarca. Ahora, un mito de la predicación expositiva es que pensamos que predicación expositiva es hacer como un comentario de cada versículo por versículo. Eso no es predicación expositiva. Es una unidad de pensamiento, es una idea con otros conceptos que están subordinados a esa idea, pero hay solamente una idea central. No hay 2 ideas, no hay 3 ideas, no hay 4 ideas, hay una idea y complementos que ayudan que este argumento tome más forma y más sentido, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a empezar a ver el día de hoy es estructura. Vamos a empezar con la parte de la estructura, porque es la estructura la que nos va a ayudar a encontrar cuál es el énfasis del texto. Mi contexto corrobora mi énfasis del texto y la línea melódica, que es el mensaje de todo el libro, me ayuda a ver si mi texto encaja con la idea del libro en concreto, ¿sí? Después de eso, tenemos que pasar a hacer otro trabajo que es reflexión teológica. Algunos le llaman cristocentricidad. Yo le voy a decir reflexión teológica. ¿Cómo el evangelio funciona o encaja en ese texto en particular? En las epístolas es más fácil porque el mismo autor a veces te lo menciona y es nada más observar dónde está. Pero en el Antiguo Testamento es más complejo. Porque podemos cometer 2 errores. Me perdí. ¿Qué es lo que menciona? ¿Qué? Me perdí. Por ejemplo, reflexión teológica en un texto de epístolas, más fácil porque a veces el mismo autor te lo dice. Por ejemplo, el matrimonio. Maridos amen a sus mujeres como Cristo a la iglesia. Ahí está la parte de la reflexión teológica. No necesito investigar más porque ahí te lo está diciendo el mismo autor. Pero por ejemplo, si tú vas a aplicar el Antiguo Testamento y por ejemplo vas a aplicar el libro de Ruth, vas a preguntarte dónde está Cristo en este punto. Si aquí no menciona a Cristo en esta parte, entonces sí tiene que hacer unas herramientas para encontrar a Cristo en ese pasaje. Esther, ¿no? O el libro de Esther, donde ni el nombre de Dios se menciona. Exacto. Cantares. O Lamentación. Esther, si lo vemos de un punto de vista, no hay mucho. Cristológicamente hablando, dirás, ¿cómo le encuentro a Cristo aquí? Sí. ¿No? Pero obviamente vamos a ver herramientas que nos van a ayudar a ver eso. Y por último, después de hacer ya una reflexión teológica, pues ya vamos a encontrar el argumento para nuestra gente hoy, que es a través de la aplicación, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer en este curso, en estos próximos minutos que tenemos, vamos a cubrir estas 3. Y si Dios nos da vida y salud y vamos bien, cubriremos esta última para cerrar. Tendremos otro curso lo más pronto posible, no lo voy a dejar pasar tanto tiempo, por lo menos a lo mejor máximo un mes, el mes de mayo, para terminar esto y cubrir lo que falte. Y entonces los que, como Jonathan por ejemplo, que todavía no ha predicado más que una sola vez, ya va a tener una fecha para empezar a predicar ya con todas las herramientas. Como van a quedar hasta aquí, todavía no lo voy a poner. Los demás ya vamos a empezar a implementar porque ya tenemos un poco más de noción en el trabajo que ya estamos haciendo. Gama, pues tú no tienes pretexto porque tú ya has visto eso también. Así que no tienes pretexto de que tú no. Pero esto nos ayuda a reforzar. Areli y Elizabeth van a tener participación en la reunión de damas del mes de junio. Entonces, para que se pongan listas ahí. Luego vamos a parte de estructura. Son las 5:30. Bueno, vamos a comer de una vez para que tengan la mente fija. Son las 5:30. Me traen ayuno. Vamos a